هل هناك أحد هنا يفهمني؟ اجلس يا سيدي، كل شيء سيكون على ما يرام. La azafata se detuvo en medio del pasillo del vuelo 847, su cuerpo completamente inmóvil mientras 217 personas contenían la respiración. El jeque vestido de blanco acababa de gritar algo en árabe que nadie entendió, su voz resonando por la cabina con un dolor tan visceral que hizo que hasta los niños se silenciaran instantáneamente. Y ahora todos esperaban que ella llamara a seguridad, que activara el protocolo de emergencia, que hiciera cualquier cosa para contener a ese hombre poderoso que parecía a punto de desmoronarse completamente a 38.000 pies de altitud. Pero entonces ella hizo algo que nadie en ese avión jamás esperaría. Algo tan imposible que haría que 6 pasajeros sacaran sus móviles para grabar incluso con los avisos de modo avión encendidos. Ella respondió en árabe perfecto, y lo que dijo hizo que ese hombre cayera de rodillas en el pasillo estrecho, llorando como un niño perdido, mientras un secreto guardado por 14 años finalmente salía a la luz ante todos. Pero para entender cómo una simple azafata de Copa Airlines logró hacer que uno de los hombres más ricos del Golfo Pérsico cayera de rodillas llorando en medio de un avión abarrotado, tienes que volver conmigo 11 horas en el tiempo, al momento en que todo comenzó de una forma que nadie podría haber previsto, al instante exacto en que 2 vidas completamente diferentes colisionaron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, sin que ninguno de los dos supiera que ese encuentro casual lo cambiaría todo para ambos de una forma tan profunda que aún estarían procesando las consecuencias meses después. Mariana Solís tenía 28 años y cargaba sobre sus hombros el peso de una vida que nunca había sido fácil, pero que ella enfrentaba con una dignidad silenciosa que pocas personas a su alrededor lograban realmente percibir o valorar. Nacida en un barrio humilde de San Miguelito, hija de una costurera salvadoreña que había huido de la guerra civil en los 80 y de un mecánico panameño que bebía más de lo que trabajaba, Mariana había aprendido pronto que si quería algo en la vida, tendría que conseguirlo con sus propias manos porque nadie vendría a dárselo en bandeja. Había estudiado por las noches, mientras trabajaba de día en 3 empleos diferentes, juntando centavo a centavo para pagar el curso de aviación, practicando inglés sola con vídeos en YouTube, mientras sus hermanos menores dormían en el colchón que compartían en la diminuta habitación, donde apenas cabían una cama y un armario roto. Y ahora, 5 años después de ser aceptada en Copa Airlines, estaba allí esa mañana de martes preparándose para otro vuelo transatlántico, comprobando su apariencia en el espejo del baño de mujeres del área de tripulación, ajustando el moño perfecto que había aprendido a hacer después de 1000 intentos frustrados, aplicándose labial rojo en los labios con la precisión de quien transforma un gesto simple en ritual de guerra. Pero había algo diferente en ella esa mañana, algo que la supervisora Claudia Mendoza había notado tan pronto como Mariana entró en la sala de briefing a las 6:40 de la mañana, 15 minutos antes de la hora requerida como siempre, llevando la mochila gastada que se negaba a cambiar, aunque podía comprar una nueva, porque esa había sido un regalo de su madre en su primer día de trabajo. Sus ojos castaños, normalmente alertas y enfocados, estaban ligeramente enrojecidos, como si hubiera llorado durante la noche, y había una rigidez en sus hombros que no existía otros días, una tensión que intentaba ocultar, pero que desbordaba en cada movimiento demasiado calculado, en cada sonrisa que tardaba medio segundo de más en aparecer en su rostro. Claudia había pensado en preguntar si todo estaba bien, pero conocía a Mariana lo suficiente como para saber que diría que sí, incluso si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Así que solo tomó una nota mental para vigilarla durante el vuelo, porque una azafata emocionalmente afectada en un vuelo de 5 horas, abarrotado, era una receta para problemas que nadie quería enfrentar.
Lo que Claudia no sabía, lo que nadie allí en esa sala de briefing, llena de tripulantes bostezando y tomando café malo en vaso de plástico, podía imaginar, era que Mariana había pasado la noche anterior en el Hospital Santo Tomás, sentada en una silla de plástico verde incómoda, sosteniendo la mano de su madre que apenas podía respirar sola, escuchando a los médicos decir con esa voz profesional y distante que le quedaban como máximo 3 meses de vida, que el cáncer se había extendido a los pulmones y el hígado, y no había nada más que pudieran hacer aparte de hacerla sentir cómoda en sus últimos días. Mariana había salido del hospital a las 5 de la mañana, yendo directo a casa a ducharse y vestirse el uniforme, sin dormir un minuto, sin comer nada más que un pan viejo que encontró en el refrigerador, porque tenía cuentas que pagar y una madre que necesitaba medicamentos caros que el sistema público no proporcionaba, y faltar al trabajo significaba perder el salario del día y tal vez incluso el empleo, si la compañía decidía que ya no era lo suficientemente confiable para representar la marca en vuelos internacionales. Así que se tragó el dolor, guardó las lágrimas para llorar más tarde cuando estuviera sola, y se puso la máscara de profesionalismo impecable que había perfeccionado a lo largo de 5 años, sonriéndole a pasajeros que la trataban como si fuera invisible o como si existiera solo para servirlos como si fueran reyes, y ella una sirvienta sin nombre ni rostro ni vida propia. Y fue exactamente en ese estado emocional frágil, disfrazado de fuerza, que Mariana abordó el vuelo 847 esa mañana, saludando a los primeros pasajeros de clase ejecutiva con la sonrisa entrenada que no llegaba a sus ojos, verificando si los asientos estaban limpios y los cinturones funcionando, repartiendo periódicos y revistas que ya nadie leía, porque todo el mundo estaba pegado a móviles y tabletas. Pero entonces, en la fila 17 de primera clase, sucedió algo que hizo que Mariana se detuviera por un segundo, su corazón dando un salto extraño en su pecho sin que ella entendiera por qué. Un hombre estaba sentado junto a la ventana, vistiendo una dishdasha blanca impecable, la tela tan fina y bien hecha que incluso alguien que no entendía de ropa podía notar que aquello costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses de salario. Tenía alrededor de 45 años, barba canosa recortada con perfección, ojos castaño oscuro que en ese momento estaban fijos en una fotografía que sostenía con ambas manos como si fuera la cosa más preciosa del universo entero. E incluso de lejos, incluso sin poder ver bien qué era esa foto, Mariana reconoció inmediatamente la expresión en su rostro, porque era exactamente la misma que ella veía en el espejo todas las mañanas desde que los médicos le dieron el diagnóstico de su madre. Era la expresión de alguien que está perdiendo a la persona que más ama en el mundo y no puede hacer absolutamente nada para evitar que eso suceda. De alguien que daría todo lo que posee, vendería su propia alma si fuera necesario, solo para tener unos días más, unas horas más, unos minutos preciosos más con quien está a punto de perder para siempre. Pero lo que Mariana no podía saber en ese momento, lo que ninguno de los 217 pasajeros o 6 tripulantes de ese avión podía imaginar, era que ese hombre vestido de blanco no era simplemente otro pasajero rico viajando en primera clase. Él era el jeque Rashid al-Masrui, uno de los cirujanos cardíacos más respetados de Oriente Medio, dueño de una red de hospitales privados repartidos por 5 países del Golfo. Un hombre que había operado a miembros de la realeza saudí, ministros kuwaitíes, empresarios multimillonarios que pagaban fortunas para tener acceso a su habilidad casi sobrenatural para arreglar corazones que otros médicos consideraban casos perdidos. Y esa fotografía que sostenía con tanta reverencia mostraba a su hija Amira,
Una niña de apenas 11 años, con cabello negro y ojos verdes, heredados de su madre fallecida, sonriendo en una playa de Dubái 3 meses antes de ser diagnosticada con una condición cardíaca tan rara que solo tenía 17 casos documentados en toda la literatura médica mundial. Rashid estaba en ese vuelo porque había pasado las últimas 8 semanas viajando desesperadamente por Europa en busca de cualquier especialista, cualquier investigador, cualquier médico que pudiera tener alguna información sobre un tratamiento experimental que pudiera salvar a Amira, que ahora estaba en Abu Dhabi, conectada a máquinas que mantenían su corazón latiendo artificialmente, mientras el tiempo se escurría como arena entre dedos que no podían retenerla. Mariana pasó de largo junto a él en ese momento, sin decir nada, sin hacer la conexión que su subconsciente ya estaba intentando procesar. Esa sensación extraña de reconocer algo en un completo desconocido que debería ser imposible, pero de alguna manera no lo era. Continuó su trabajo en automático, verificando el resto de la cabina, ayudando a una anciana a guardar el bolso enorme en el compartimento superior, explicándole a un ejecutivo estadounidense molesto que no podía mantener el ordenador portátil encendido durante el despegue, aunque estuviera en una reunión importante por videoconferencia. Y fue solo cuando regresó a la galería para buscar las bandejas de bebidas de bienvenida que vio su reflejo en el espejo pequeño cerca del carrito de servicio, y se dio cuenta de que estaba llorando sin haberse percatado. Lágrimas silenciosas bajando por sus mejillas, mientras su rostro mantenía esa expresión neutra y profesional que había sido entrenada para usar independientemente de lo que estuviera sintiendo por dentro. Se limpió rápidamente, comprobó que el maquillaje no se hubiera corrido, respiró hondo 3 veces como la psicóloga de la compañía le había enseñado en un taller sobre gestión del estrés, y regresó a la cabina con la bandeja de zumos y champaña como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, algo que ella aún no entendía, pero que estaba comenzando a formarse en las profundidades de su conciencia como una tormenta distante en el horizonte que sabes que va a llegar, pero que aún no puedes ver bien. Cuando se acercó a la fila 17 y ofreció la bebida a Rashid con la sonrisa estándar y la voz entrenada diciendo «¿Gusta champaña o jugo de naranja antes del despegue?», él levantó los ojos de la fotografía y la miró directamente. Y por una fracción de segundo que pareció durar una eternidad entera, algo pasó entre ellos que no tenía nombre en portugués o árabe o inglés o cualquier otra lengua humana. No era atracción, no era amistad, no era nada que pudiera ser fácilmente categorizado o explicado a alguien que no estuviera allí en ese momento exacto. Era reconocimiento. Era el alma de una persona que está cargando un peso imposible, reconociendo instantáneamente otra alma que está cargando un peso igualmente imposible. 2 personas que no se conocían, pero que de alguna manera entendían exactamente lo que la otra estaba sintiendo, porque estaban viviendo variaciones diferentes del mismo pesadilla específica. «Nada, gracias», respondió Rashid en inglés con un acento que revelaba años viviendo entre Dubái y Londres, su voz saliendo más áspera de lo que pretendía. Y entonces, porque había algo en su mirada que lo hizo querer compartir el peso que estaba cargando solo desde hacía tanto tiempo, añadió algo que normalmente nunca le diría a una azafata durante un vuelo de rutina. «Mi hija está muy enferma. No debería estar en este avión ahora, debería estar con ella, pero necesito encontrar una respuesta que no estoy seguro de que exista». Las palabras salieron antes de que pudiera pensar si era apropiado o no desahogarse con una completa extraña, y casi se arrepintió inmediatamente, esperando que ella diera alguna respuesta genérica y educada antes de seguir con el siguiente pasajero. Pero Mariana no siguió
con el siguiente pasajero. Se detuvo allí, la bandeja aún en la mano, y dijo con una voz que salió más suave y comprensiva de lo que ella misma esperaba. «Lo entiendo. Mi madre está en el hospital ahora. Los médicos dijeron que no hay nada más que puedan hacer». Ella no sabía por qué le estaba contando eso a él, por qué estaba rompiendo todas las reglas no escritas sobre mantener distancia profesional de los pasajeros, por qué estaba compartiendo algo tan personal con alguien que probablemente nunca volvería a ver en la vida después de que ese vuelo aterrizara en París. Pero había algo en ese momento, en esa conexión extraña e inesperada, que hacía que las reglas normales ya no se aplicaran. Rashid la miró con una intensidad renovada, sus ojos oscureciéndose con emoción, y por un momento pareció que iba a decir algo profundo o significativo. Pero entonces la voz del piloto crepitó en el sistema de sonido anunciando que estaban listos para el despegue y que la tripulación debía prepararse. Y Mariana tuvo que retirarse a su asiento cerca de la puerta de emergencia, dejando esa conversación incompleta, flotando en el aire como humo que no puedes retener entre los dedos. Se sentó, se abrochó el cinturón, y mientras el avión aceleraba por la pista y despegaba en dirección al cielo cargado de nubes grises sobre Panamá, cerró los ojos y se permitió por solo unos segundos pensar en su madre sola en esa habitación de hospital, preguntándose si estaría asustada, si estaría sintiendo dolor, si estaría llamando el nombre de Mariana y no encontrando a nadie para sostener su mano. Lo que ni Mariana ni Rashid sabían en ese momento, lo que nadie en ese avión podía haber previsto, era que en exactamente 3 horas y 42 minutos, algo sucedería que obligaría a esos dos desconocidos que compartían un dolor silencioso a revelarse uno al otro de una forma que cambiaría las trayectorias de ambas vidas para siempre. Y todo comenzaría con un mensaje en el móvil de Rashid que él recibiría cuando el avión entrara en el espacio aéreo sobre el Atlántico, un mensaje que contenía solo 5 palabras en árabe que harían que el hombre más controlado y racional que pudieras imaginar perdiera completamente la compostura en un espacio público lleno de extraños, que no entendían nada sobre la tormenta que estaba a punto de estallar entre las filas de asientos apretados de ese Boeing 737. Pero antes de que te cuente lo que estaba en ese mensaje, antes de que revele el secreto que nadie en ese avión conocía sobre quién era realmente Mariana y lo que guardaba escondido en su pasado, necesito que hagas una cosa por mí. Si estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo contando esta historia, si tu corazón ya está encogido pensando en esa azafata, luchando por contener las lágrimas mientras sirve bebidas, y en ese padre desesperado, viajando en busca de un milagro que puede no existir, entonces suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que viene a continuación te dejará completamente sin aliento. No vas a creer lo que decía ese mensaje. No vas a creer lo que hizo Rashid cuando lo leyó, y principalmente no vas a creer lo que sucedió cuando Mariana finalmente entendió quién era realmente ese hombre y por qué el destino los había puesto juntos en ese vuelo específico, en ese día específico. Suscríbete ahora, porque prometo que querrás estar aquí cuando la verdad salga a la luz de una forma que hará que todo lo que acabas de escuchar sea reinterpretado completamente. El teléfono de Rashid vibró exactamente 3 horas y 42 minutos después del despegue, cuando el avión sobrevolaba algún punto indefinido del Atlántico, donde no había tierra firme por miles de kilómetros en cualquier dirección, solo agua oscura e indiferente extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba.
Había mantenido el aparato en modo avión, pero lo revisaba obsesivamente cada 15 minutos, como si eso pudiera de alguna manera hacer que las noticias llegaran más rápido. Y fue justo cuando Mariana pasaba por su fila repartiendo las bandejas del almuerzo que la pantalla se iluminó con un mensaje que hizo que toda la sangre drenara de su rostro en cuestión de segundos. Mariana notó el cambio inmediatamente porque había desarrollado a lo largo de los años un radar sensible para detectar cuando los pasajeros estaban a punto de tener crisis médicas, ataques de pánico o cualquier tipo de emergencia que exigiera intervención rápida antes de que la situación escalara a algo incontrolable. Ella se agachó instintivamente a su nivel, la bandeja aún en la mano, y susurró en inglés con voz lo suficientemente baja para que los otros pasajeros no escucharan. «Señor, está todo bien. ¿Necesita algo?» Rashid levantó los ojos hacia ella y Mariana vio algo que la asustó más que cualquier turbulencia o fallo mecánico que haya enfrentado en 5 años volando. Vio a un hombre completamente destrozado. Toda esa compostura elegante y controlada que había mantenido durante las primeras horas de vuelo desmoronándose como un castillo de arena golpeado por una ola gigante. Le mostró la pantalla del teléfono sin decir nada, e incluso sin entender árabe con fluidez, Mariana logró leer las 5 palabras que estaban allí escritas en letras que parecían pulsar con urgencia desesperada. Amira dejó de respirar sola. Y debajo, un segundo texto que había llegado solo segundos después. Médicos dieron 48 horas como máximo. Vuelve ahora. ¿Recuerdas cuando te conté que Rashid miró a Mariana en la fila 17 y algo pasó entre ellos que no tenía nombre? Lo que no te dije en ese momento es que Rashid había reconocido algo específico en sus ojos. No era solo dolor genérico o tristeza común. Era el tipo exacto de desesperación contenida que él veía en el espejo todas las mañanas desde que Amira fue diagnosticada. Era la expresión de alguien que está manteniendo las piezas juntas a través de pura fuerza de voluntad, mientras por dentro está completamente destrozado. De alguien que aprendió a funcionar en piloto automático mientras el corazón sangra silenciosamente donde nadie puede ver. Y fue por eso, por esa conexión invisible pero palpable, que él no llamó a otra azafata o al piloto o siguió cualquier protocolo normal. Fue por eso que él agarró la mano de Mariana con una fuerza que rozaba la desesperación y dijo con voz que se rompía a cada sílaba: «Mi hija está muriendo y yo estoy atrapado en este avión volando en la dirección equivocada y no hay nada, absolutamente nada que pueda hacer para salvarla». Mariana sintió que algo se rompía dentro de su propio pecho, una empatía tan visceral que por un momento no pudo distinguir si el dolor era de él o de ella, si era su hija muriendo en Abu Dhabi o su madre languideciendo en un hospital en San Miguelito. Debería haber llamado a la supervisora Claudia. Debería haber seguido el manual de procedimientos de la aerolínea para lidiar con pasajeros en crisis emocional. Debería haber mantenido la distancia profesional que la protegía de involucrarse demasiado en dramas personales de extraños que cruzaban su vida por unas horas antes de desaparecer para siempre. Pero algo más profundo que el entrenamiento o las reglas o el miedo a las consecuencias profesionales tomó el control y se escuchó diciendo con voz baja pero firme: «Espere aquí un momento, no se mueva», antes de soltar la bandeja en el carrito y prácticamente correr por el pasillo en dirección a la cabina del piloto. Claudia interceptó a Mariana antes de que llegara a la puerta blindada, sosteniendo su brazo con expresión preocupada. «¿Qué está pasando? Estás blanca como el papel». Mariana respiró hondo intentando organizar pensamientos que estaban girando en espirales caóticas dentro de su cabeza. El pasajero de la fila 17 acaba de recibir noticia de que su hija se está muriendo. Necesita volver, necesita estar con ella,
y nosotros estamos volando hacia el lado completamente opuesto y... Claudia levantó la mano, interrumpiendo el flujo de palabras atropelladas. Mariana, sabes que no podemos revertir el curso por una emergencia personal de pasajero. Si fuera una emergencia médica en el avión, sería diferente, pero esto... Pero es una niña muriendo. La voz de Mariana salió más alta de lo que pretendía, haciendo que algunos pasajeros de las filas cercanas se giraran a mirar con curiosidad mal disimulada. Es una niña de 11 años que puede no vivir hasta mañana y su padre está aquí sin poder hacer nada. Claudia llevó a Mariana a un rincón más discreto cerca de la galley trasera, su voz bajando a un susurro urgente. Entiendo que esto es terrible. Realmente lo entiendo, pero te estás involucrando emocionalmente demasiado con un pasajero y eso es exactamente lo que el entrenamiento nos enseña a no hacer. Necesitas alejarte de la situación, dejar que otra persona asuma ese sector y... No. La palabra salió de Mariana con una firmeza que sorprendió a ambas. No me voy a alejar, lo voy a ayudar. Claudia la miró como si hubiera perdido completamente el juicio. ¿Ayudarlo cómo, Mariana? ¿Crees que puedes hacer que el avión dé media vuelta en medio del océano? ¿Crees que tienes algún poder aquí además de repartir comida y asegurar que la gente mantenga los cinturones abrochados? Y fue en ese momento que algo cambió en el rostro de Mariana, algo que Claudia nunca había visto antes en 5 años trabajando con ella. Una determinación fría y calculada que no encajaba con la chica siempre educada y obediente que nunca cuestionaba órdenes o rompía reglas. Hay un vuelo de British Airways saliendo de Lisboa a Abu Dhabi en 6 horas, dijo Mariana con voz extrañamente tranquila. Si logramos hacer una conexión de emergencia cuando aterricemos en París, él todavía tiene una oportunidad de llegar a tiempo. Voy a asegurar personalmente que él haga esa conexión. Voy a usar mis contactos en Air France para agilizar el desembarque prioritario. Voy a llamar al aeropuerto Charles de Gaulle ahora mismo y... Claudia negó con la cabeza incrédula. ¿Vas a hacer todo eso por un completo extraño? ¿Vas a arriesgar tu empleo porque eso es lo que va a suceder si rompes el protocolo por alguien que ni siquiera conoces? Mariana sostuvo la mirada de Claudia sin pestañear. Sí, lo haré. Y entonces añadió algo que hizo que la supervisora finalmente entendiera la profundidad de lo que estaba sucediendo allí. Porque si fuera mi madre muriendo y yo estuviera atrapada en un avión al otro lado del mundo, rezaría para que alguien se importara lo suficiente como para romper algunas reglas idiotas y ayudarme a llegar a tiempo para decir adiós. El silencio que cayó entre ellas fue denso como niebla, cargado de todo el peso no dicho de esa confesión. Claudia sabía sobre la madre de Mariana. Todo el mundo en la base de Panamá lo sabía porque la historia se había difundido rápido cuando Mariana había pedido un adelanto de salario para pagar los tratamientos. Pero nadie había entendido realmente la gravedad hasta ese momento. Claudia suspiró largamente, masajeando sus sienes como si pudiera frotar el dolor de cabeza que se estaba formando. Tienes 30 minutos para organizar lo que puedas organizar. Pero si esto explota y la compañía viene detrás de alguien, estás sola. No puedo protegerte esta vez. Mariana asintió, aceptando los términos, y ya estaba cogiendo su propio teléfono para hacer llamadas que técnicamente no debería hacer durante el vuelo, cuando Claudia añadió más suavemente. ¿Y Mariana? Después de que este vuelo aterrice, te tomarás un descanso. Esto no es una sugerencia, es una orden. Necesitas estar con tu madre, no aquí fingiendo que todo está bien cuando claramente no lo está. Mariana regresó a la fila 17 con un plan que tenía 50% de posibilidades de funcionar y 100% de posibilidades de complicar su vida profesional de formas que aún no podía prever completamente.
Rashid todavía estaba en la misma posición, sosteniendo el teléfono como si fuera una granada a punto de explotar, ojos fijos en algún punto distante, más allá de las nubes visibles por la ventana. Ella se agachó a su lado nuevamente y dijo con voz baja: «Voy a ayudarte a llegar a Abu Dhabi, confía en mí». Rashid la miró como si hubiera dicho algo imposible, como si hubiera prometido hacer que el avión volara más rápido o detener el tiempo o realizar algún milagro que estaba más allá de las capacidades humanas normales. «¿Por qué harías eso? Ni siquiera me conoces». Era la misma pregunta que Claudia había hecho, pero viniendo de él tenía un peso diferente, una vulnerabilidad cruda que pedía honestidad, no respuestas preparadas o explicaciones racionales. Y fue allí, arrodillada en el pasillo estrecho de un avión sobre el Atlántico, con 216 personas alrededor, que no sabían nada sobre el drama que se desarrollaba en la fila 17, que Mariana tomó la decisión más impulsiva y potencialmente destructiva de su vida entera. Ella lo miró directamente a sus ojos castaño oscuro y dijo en árabe, no el árabe básico y vacilante que había usado antes, sino árabe fluido y perfecto, sin rastro de acento extranjero. Porque yo sé exactamente lo que es amar a alguien más que a la propia vida y no tener poder para salvarla. Porque hace 14 años yo estaba en Beirut, cuando comenzaron los bombardeos, y sostuve a mi hermana pequeña en mis brazos mientras moría, porque los hospitales estaban todos destruidos y no había nadie para ayudar. Y porque si puedo impedir que sientas lo que yo sentí ese día, haré cualquier cosa, romperé cualquier regla, arriesgaré cualquier cosa que necesite arriesgar. El shock en el rostro de Rashid fue absoluto y completo. No era solo sorpresa de descubrir que ella hablaba árabe con fluidez, cuando había fingido entender solo lo básico antes. Era el reconocimiento instantáneo de algo mucho mayor y más complejo. Todas las piezas de un rompecabezas que él ni siquiera sabía que estaba armando de repente encajando en su lugar con una claridad devastadora. «Tú eres», comenzó, pero la voz le falló. «¿Estuviste en Beirut durante la guerra? Pero eres panameña, trabajas para una aerolínea de Centroamérica, ¿cómo...?» Mariana le puso un dedo en los labios suavemente, un gesto íntimo y completamente inapropiado para una azafata con un pasajero, pero de alguna manera pareciendo lo único correcto que hacer en ese momento. «Mi madre es salvadoreña, pero mi padre era libanés. Nací en San Salvador, pero crecí entre 3 países hasta que todo se desmoronó cuando tenía 14 años. Y esa historia, ese pasado que nadie aquí conoce, es exactamente por lo que voy a asegurar que llegues hasta tu hija a tiempo». Pero lo que ni Mariana ni Rashid sabían aún, lo que estaba a punto de transformar esa promesa apresurada en algo infinitamente más complicado y potencialmente imposible, era que había alguien escuchando esa conversación entera. Un pasajero sentado 3 filas detrás, que entendía árabe perfectamente y que había reconocido el nombre que Mariana no había dicho en voz alta, pero que estaba implícito en cada palabra que pronunció. Alguien que tenía motivos propios y sombríos para importarle mucho quién era exactamente esa azafata que hablaba árabe libanés sin acento y que tenía historias de guerra guardadas debajo del uniforme impecable y la sonrisa entrenada. Y ese alguien ya estaba cogiendo su propio teléfono, tecleando un mensaje para personas que tenían poder para transformar la vida de Mariana en una pesadilla de formas que ella no podría prever, incluso si lo intentara por días enteros. Si tienes el corazón encogido ahora, si estás deseando que esa azafata logre ayudar a ese padre desesperado a llegar hasta su hija a tiempo, necesito que hagas una cosa por mí antes de que cuente lo que sucede cuando el avión finalmente aterriza en París. Deja aquí en los comentarios de dónde estás viendo esto,
qué parte de esta historia te encogió más el pecho hasta ahora, y si alguna vez pasaste por algo parecido, por tener que elegir entre seguir las reglas o hacer lo que sabes en el fondo que es correcto, incluso sabiendo que te costará caro. Porque lo que viene ahora te mostrará hasta dónde una persona común está dispuesta a ir cuando encuentra a alguien que entiende exactamente el dolor que carga sola desde hace tanto tiempo. El avión tocó la pista del Charles de Gaulle a las 14:37, 17 minutos de retraso. 17 minutos que podrían significar perder la conexión. Mariana ya estaba de pie antes de la señal de cinturones, corriendo hacia la fila 17. «El vuelo sale en 1 hora y 20 minutos», dijo en árabe, poniendo un sobre en la mano de Rashid. Carrito eléctrico esperando, sin filas de inmigración, tarjeta de embarque ya impresa, solo tiene que correr. Pero antes de que pudiera agradecer, una voz cortó el momento. En realidad, él no va a ninguna parte. Un hombre de traje gris mostró una placa de la Interpol. «Señor Al-Masrui, necesito que me acompañe para algunas preguntas». Rashid miró confuso. «¿Qué está pasando?» El agente Moreau sonrió fríamente. «No se trata de usted, doctor, se trata de su acompañante. ¿O debo llamarla por su nombre verdadero? ¿Laila Haddad, buscada por deserción militar hace 14 años?» El silencio fue absoluto. ¿Recuerdas cuando dije que alguien estaba escuchando la conversación en árabe? Era Samir Khalil, exoficial de inteligencia libanés, obsesionado en rastrear desertores. Había reconocido su acento y hecho la conexión tan pronto como el avión aterrizó. Rashid dio un paso adelante. «Está cometiendo un error. Ella es azafata. Trabaja desde hace 5 años. Bajo identidad falsa», interrumpió Moreau. «Mariana Solís no existe antes de hace 14 años. La mujer en el hospital no es su madre biológica. Creó documentos falsos para esconder a una niña soldado que huyó». Mariana, Laila, se mantuvo erguida. «Ella me salvó cuando tenía 14 años, cubierta de la sangre de mi hermana pequeña, que murió en mis brazos. Me enseñó que había bondad en el mundo después de yo haber visto solo muerte». Miró a Rashid. «E hice lo que hice hoy porque ella me enseñó que algunas reglas merecen ser rotas cuando hay una vida en juego». Rashid sintió lágrimas escurriendo. «¿Cuánto tiempo la va a detener?» Moreau consultó la tableta. 48 a 72 horas para extradición inicial. Luego lo dejó en el aire. Entonces Rashid se volteó hacia Moreau con autoridad absoluta. «¿Sabe quién soy? ¿Sabe que los Emiratos tienen tratados de asilo humanitario con Francia? ¿Que yo salvé la vida del ministro del Interior francés hace 2 años?» Dio un paso más cerca. «Puedo hacer una llamada ahora y hacer que esta situación sea reevaluada por personas cuyas carreras dependen de mantener buenas relaciones conmigo». Moreau lo estudió largamente. «¿Está amenazando a un oficial?» «No. Estoy explicando realidades políticas. Esta mujer me ayudó cuando no tenía obligación. Arriesgó todo. Y si usted la procesa, voy a asegurar que la historia verdadera de una niña, soldado que escapó y construyó una vida ayudando a personas, sea contada en cada periódico que yo logre alcanzar». Laila sostuvo su brazo. «No sacrifique tiempo con su hija». 47 minutos, dijo él verificando el reloj. «Todavía tengo tiempo suficiente». Volvió hacia Moreau. «Entonces, ¿va a arrestar a una mujer que vivió honestamente 5 años porque se rehusó a ser niña soldado a los 14? ¿O va a dejar que personas correctas reevalúen esto?» El silencio se extendió eternamente. Finalmente Moreau guardó la placa. «Ella debe permanecer en París 72 horas para interrogatorio, reportarse diariamente». Miró a Laila. «Y va a necesitar abogados muy buenos». Se giró hacia Rashid. «Tiene 39 minutos.
Sugiero que corra. Rashid abrazó a Laila rápidamente. Gracias por todo, por recordarme que aún hay bondad. Ella sostuvo su rostro. Vaya a salvar a su hija, y cuando ella despierte, cuéntele sobre la azafata loca que rompió todas las reglas. Él sonrió a través de las lágrimas y corrió, su dasha blanca ondeando como alas de pájaro liberado. 3 semanas después, Laila estaba en un café parisino cuando sonó el teléfono. ¿Laila? Era Rashid, voz diferente, más ligera. Ella despertó. Amira va a vivir. Laila lloró abiertamente. Estoy tan feliz por usted. Y hay más, continuó él. Usé conexiones guardadas. Su caso fue reclasificado. No será extraditada. Fue reconocida como refugiada política. Está libre, Laila. Finalmente libre de verdad. Ella no pudo hablar por segundos. Gracias por luchar por mí. Usted me recordó que el mundo aún tiene personas que eligen la bondad sobre la conveniencia. Y cuando regrese a Panamá, cuando esté con su madre en los días finales, sepa que hay una familia en los Emiratos que la considera una heroína. Después, si quiere, hay un empleo esperando. Trabajamos con refugiados y sobrevivientes de trauma. Creo que sería perfecta. 6 meses después, Laila estaba en el cementerio de San Miguelito junto a la tumba de la mujer que había sido su madre en todos los sentidos que importaban. Había vuelto a tiempo. Pasó 5 semanas sosteniendo esa mano, contando historias, agradeciendo por una vida que solo fue posible por el sacrificio de una costurera salvadoreña que decidió que salvar a una niña era más importante que cualquier ley. Ahora, con flores frescas sobre la tierra, miró al cielo e hizo una promesa silenciosa. Iba a aceptar la oferta en los Emiratos, usar todo lo que aprendió sobre supervivencia y esperanza para ayudar a personas perdidas y asustadas. Iba a transformar el dolor en propósito, el trauma en herramienta de curación. Iba a vivir honrando tanto a la hermana perdida como a la madre que salvó su vida arriesgando la propia. Si esta historia te conmovió, si crees que hay momentos en que hacer lo correcto es más importante que seguir reglas sin sentido, compártela con alguien que necesite ser recordado de que la bondad aún existe. Deja un comentario contando si ya tuvo que elegir entre lo correcto o lo fácil y qué aprendió. Suscríbete porque continuaremos trayendo historias que te hacen sentir, pensar, recordar que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar vidas. Puedes ser el Rashid o la Laila en la vida de alguien hoy. Puedes ser quien elige ver el dolor de un extraño y decidir hacer algo, incluso si cuesta. Esa es la elección que nos hace humanos de verdad. Gracias por estar aquí hasta el final. Hasta la próxima historia.